Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada con el Pastor Enoc Martín. Lección 1. La guerra detrás de todas las guerras. Apocalipsis capítulo 12, desde el verso 1 al verso 17, contiene dos temas principales. El primer tema, la mujer; el segundo tema, el dragón. Empecemos con el primer tema, hablando sobre la mujer. Los estudiantes sensatos de la Biblia estamos de acuerdo que una mujer representa una iglesia, con base en Jeremías capítulo 6, el verso 2 en el Antiguo Testamento, con base en el Nuevo Testamento en Efesios capítulo 5, el verso 23, y con el espíritu de profecía en el libro de El conflicto de los siglos, capítulo Una amonestación rechazada, en la página 431 nos dice: una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, como el de Apocalipsis 12. Y una mujer vil de una iglesia apóstata, como la de Apocalipsis 17. Pero en definitiva, una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. También en Apocalipsis capítulo 12, el verso 2 nos menciona que la mujer está encinta. Apocalipsis 12, el verso 4, la última parte, nos menciona que es de un hijo. Apocalipsis capítulo 12, el verso 5 nos dice que es un hijo varón. Todos los estudiantes sensatos de la Biblia también estamos de acuerdo que el hijo varón representa a Cristo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6, la mujer, antes que Cristo naciera, estaba vestida del sol. La mujer, antes que Cristo naciera, era atacada por el dragón, porque dice que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo justo cuando naciera. Esto implica que la mujer existe antes de la era cristiana, la mujer existe antes del Nuevo Testamento. Según Apocalipsis capítulo 12, el verso 1, la última parte, la mujer tenía una corona de 12 estrellas. Una corona es símbolo de autoridad. ¿Pero por qué 12 estrellas? Porque Cristo en el Antiguo Testamento le dio autoridad a 12 patriarcas, y eso está registrado en Génesis, el capítulo 35, verso 23 al 26. También 12 estrellas porque Cristo le dio autoridad a sus 12 apóstoles, y eso está registrado en Mateo capítulo 10, del verso 2 al 4. El espíritu de profecía en el libro Hechos de los Apóstoles, libro de Elena G. de White, capítulo 2, que se titula La preparación de los 12. En la página 16 nos dice: como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Esto nos muestra que la mujer con una corona de 12 estrellas existe tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Analicemos el sol y la luna. Apocalipsis capítulo 12, el verso 1 nos dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
El sol aquí en Apocalipsis 12 no puede representar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está representado como el Hijo varón. Entonces, ¿qué representa el sol? Para ello podemos dirigirnos a Génesis, el capítulo 1, el verso 16. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para alumbrar de día. Sabemos que la lumbrera que domina el día es el sol. Y la lumbrera menor para alumbrar de noche. La lumbrera menor es la luna y domina la parte oscura. Ahora veamos qué dice el libro de Salmos, el capítulo 119, el verso 105. Dice: lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Obsérvese que la palabra de Dios se está comparando con una lumbrera. Y la lumbrera que domina el día y da luz es el sol. Por lo tanto, el sol representa la Biblia. Eso se reafirma con el espíritu de profecía. Tenemos la cita de Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 353. La palabra de Dios le fue dada como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Obsérvese, lumbrera, el sol que da luz. También tenemos en el espíritu de profecía el libro La Temperancia, en el capítulo La colocación del fundamento. En la página 171 nos dice: mientras el mundo está llenando mente y alma con excitación, el Señor pone la Biblia en sus manos para que la estudie, aprecie y escuche como una guía para sus pies. La palabra es su luz. Claro, ¿qué es lo que da el sol? Luz. ¿Qué es lo que da la palabra? Luz. Por lo tanto, el sol representa la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Definimos. El sol domina la parte del día. La luna domina la parte de la noche. Eso significa que el sol representa el período con la Biblia, desde Moisés hasta la segunda venida de Cristo. Se tiene la Biblia. Pero de Adán a Moisés está el período sin la Biblia, representado por la luna, la parte oscura. Eso está respaldado en el espíritu de profecía con el libro El conflicto de los siglos. En la introducción se nos comenta: durante los 25 primeros siglos, un siglo tiene 100 años, si son 25 siglos son 2500 años. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Me detengo. Durante 2500 años no hubo revelación escrita, no estuvo la Biblia, no estuvo el sol. Esa es la parte dominada por la luna. Veamos cómo funcionaba allí la verdad, cómo se transmitía. Sigamos leyendo. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Entonces, el período con la Biblia es desde el tiempo de Moisés en adelante. El período con la Biblia, representado por el sol. Entonces, enfatizamos, la mujer de Apocalipsis 12 existe en el período sin la Biblia desde Adán a Moisés, y existe en el período con la Biblia desde Moisés hasta la segunda venida de Cristo. Es la iglesia siempre
viviente, representando a todos los fieles de todas las edades. Maravilloso. Ahora analicemos el segundo tema principal, el dragón. Para ello vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón, ¿quién es? Eso se identifica en Apocalipsis 12, el verso 9, nos dice: y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el dragón representa a Satanás. Ahora identifiquemos sus 7 cabezas. ¿Qué representan las cabezas? Para ello vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 9. Nos dice: esto requiere una mente que tenga sabiduría. O sea, no todos lo van a entender. Las 7 cabezas son 7 montes. Si encontramos qué representan los montes, vamos a saber qué representan las cabezas, porque dice 7 cabezas son 7 montes. Veamos qué representan los montes para saber qué representan las cabezas. Dirijámonos a Daniel, el capítulo 9, el verso 20. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, que en ese tiempo era la iglesia del Antiguo Testamento, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Daniel le llama a la iglesia del Antiguo Testamento santo monte, porque un monte representa a la iglesia. Y eso se puede corroborar con Zacarías capítulo 8, el verso 5, con Isaías capítulo 2, el verso 3. Un monte representa una iglesia. Por lo tanto, si 7 cabezas son 7 montes, y los montes son iglesias, cuerpos religiosos, implica que las cabezas también representan cuerpos religiosos, iglesias, pero se puede reafirmar todavía con Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 3, nos menciona: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Una cabeza de 7 fue herida, según Apocalipsis 13, el verso 3. Veamos qué dice el libro El conflicto de los siglos, el capítulo La libertad de conciencia amenazada. En la página 636 nos dice: y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Está citando Apocalipsis 13, el verso 3. Interpreta Elena de White, dice: la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. La cabeza herida de esta bestia, de Apocalipsis 13, del 1 al 3, representa la caída del papado, y el papado es un cuerpo religioso, parte de la Iglesia Católica Romana. Implica entonces que una cabeza representa un cuerpo religioso, una iglesia. Por eso decimos que las 7 cabezas del dragón representan cuerpos religiosos, iglesias. 7 cabezas. Para ello vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en Hechos de los Apóstoles, libro de Elena de White, en la página 467. El capítulo es el Apocalipsis. Nos dice: el número 7 indica algo completo. Entonces, son 7 cabezas, no implica que literalmente son 7 iglesias, no, sino que el número 7 significa algo completo, abarca a todas las iglesias. En este caso, el dragón tiene 7 cabezas, indicando que en ese tiempo él dominaba todas las iglesias, incluyendo la iglesia judía. Y eso es fácil de comprobar.
que el diablo, Satanás, dominaba a la iglesia judía, porque fue la iglesia judía que crucificó a Cristo. Entonces, el diablo, al tener 7 cabezas en la simbología del dragón, implica que había una apostasía universal. Todas las iglesias habían caído, especialmente la iglesia judía. Ahora veamos por qué las cabezas tienen coronas. Porque una corona representa autoridad. El dragón le dio autoridad civil a las iglesias. Por ejemplo, la iglesia judía no hubiera podido matar a Esteban sin la autoridad civil. No hubiera podido matar a Cristo en la cruz sin la autoridad civil. El dragón le dio el brazo civil para usarlo a la iglesia judía y a las demás iglesias de aquel entonces. El dragón le dio corona a las iglesias. Implica que también le dio el cetro. Implica que también le dio su trono. La iglesia se sentó en el trono de Satanás. Por lo tanto, podemos definir que el dragón representa un mundo satánico eclesiástico. Sí, así estaba el mundo cautivo totalmente en las manos del dragón cuando Cristo aparece en su primera venida y nos viene a rescatar, porque el mundo merecía una destrucción. Jesús viene y muere en la cruz en lugar de todo el mundo, porque todo el mundo merecía morir. Gloria a Cristo, el hombre del Calvario. Entonces, ahora analicemos los 10 cuernos del dragón. Para ello podemos ir a lo que dice Daniel en el capítulo 7, el verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Poder civil. El 10 representa universalidad. En Daniel 7 tenemos la cuarta bestia con 10 cuernos. En Mateo 25 tenemos 10 vírgenes. Todos ellos representan universalidad. El número 10 representa universalidad. Último ejemplo. En Éxodo capítulo 20 tenemos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se deben guardar aquí y en cualquier lugar del planeta, porque el 10 representa universalidad. Entonces, el dragón tenía 10 cuernos, poder civil, indicando que él gobernaba, dominaba a todos los poderes civiles de ese entonces. Ejemplo, Herodes fue utilizado por el dragón, un poder civil, cuando mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, intentando matar a Cristo. Pilato, él fue un instrumento también de Satanás, porque él dio la orden de crucificar a Jesús. Por lo tanto, se ve con la evidencia mostrada que el dragón dominaba todos los cuerpos religiosos de aquel tiempo y dominaba todos los poderes civiles a su antojo. Apocalipsis capítulo 12, el verso 3 nos menciona que el dragón es de color rojo. Sin embargo, algunas versiones utilizan otros términos. Leamos Apocalipsis capítulo 12, el verso 3. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, dice mi versión. Su versión quizá diga un gran dragón bermejo o un gran dragón escarlata. El color rojo, bermejo y escarlata son lo mismo, son sinónimos. El rojo significa algo. De acuerdo a Isaías capítulo 1, el verso 18, nos dice el profeta: si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El rojo se conecta con el pecado. El dragón es rojo. ¿Por qué? Porque Satanás es el autor
del pecado. Ahora analicemos la triple derrota de Satanás. Primero, analicemos Apocalipsis 12, el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. En este verso se nos describe el nacimiento de Cristo, implicando que el verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 contiene eventos antes del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis 12, el verso 4, los eventos ahí relatados ocurren antes del nacimiento de Cristo. Leamos: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este lanzamiento de Satanás del cielo a la tierra ocurre antes del nacimiento de Cristo. La tercera parte de los ángeles se trajo con él. Para ello vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 129 y 130. Satanás, al rebelarse, arrastró consigo una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre, del Hijo, y se unieron con el instigador de la rebelión. Entonces se define que Apocalipsis 12, el verso 4, ese lanzamiento de Satanás con sus ángeles a la tierra, ocurre antes del nacimiento de Cristo. Después de esta breve explicación, ahora analicemos la primera derrota de Satanás. Leamos Apocalipsis capítulo 12, el verso 4, la última parte. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Gráficamente lo podemos ver, el dragón se paró frente a la mujer para devorar inmediatamente a Cristo como recién nacido, matarlo justo él naciera. Sin embargo, el objetivo del demonio no fue logrado. Lo intentó, sí, lo intentó. Y eso lo podemos leer en Mateo, el capítulo 2, el verso 16. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. El dragón, a través de Herodes, intentó matar al hijo varón, a Cristo, inmediatamente después que él nació, pero no lo logró. Ahí el dragón, Satanás, encuentra su primera derrota en la era cristiana. Leamos ahora Apocalipsis 12, el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el nacimiento de Cristo, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. La última parte nos está mencionando la ascensión de Cristo de la tierra al cielo. Entonces, en Apocalipsis 12, el verso 5, nos menciona el nacimiento de Cristo y nos menciona la ascensión de Cristo. Enfatizamos que en Apocalipsis 12, el verso 5, está sintetizado toda la vida terrenal de Cristo, su nacimiento y su ascensión. Entre esos dos eventos está implícito su crucifixión y su resurrección. Los versos de Apocalipsis 12, del 6 en adelante, ocurren después de la ascensión de Cristo. Pongamos un ejemplo, Apocalipsis 12, el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustentase durante 1260 días. Los estudiantes de la Biblia sabemos que estos 1260 días son 1260 años, que iniciaron en el 538 y terminaron en 1798 después de Cristo. Obsérvese que el verso 6 contiene eventos después de la ascensión de Cristo.
Entonces, el verso 7, verso 8 y verso 9 también contienen eventos después de la ascensión de Cristo. Con esta explicación que hemos dado, ahora analicemos la segunda derrota de Satanás en la era cristiana. Para ello leamos Apocalipsis 12, el verso 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Esta batalla ocurre después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo. Es decir, esta batalla ocurre en la era cristiana. Apocalipsis 12, el verso 8 nos dice: pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Este verso nos muestra en la frase no prevalecieron, indicándonos que Satanás y sus ángeles fueron derrotados. Y cuando dice ni se halló más lugar para ellos en el cielo, implica que antes Satanás y sus ángeles tenían acceso al cielo. Eso se puede comprobar con Job capítulo 1, el verso 6, el verso 7, donde se nos dice que Satanás llegó al cielo. Se presentó junto con otros hijos de Dios, los representantes de los mundos no caídos. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él contesta: de rodear la tierra y andar por ella. Satanás tenía acceso todavía al cielo antes del nacimiento de Cristo. Pero después de la resurrección, después de la ascensión, se le limitó a Satanás la entrada. Eso se puede reafirmar con el espíritu de profecía, el deseado de todas las gentes, el capítulo 87, a mi Padre y a vuestro Padre. En la página 773 nos dice: los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Esto nos prueba que Satanás tenía acceso cuando había concilio con los hijos de Dios, los representantes de los planetas o mundos no caídos. Pero después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo, vean que dice el deseado de todas las gentes. El capítulo consumado es, la página 709. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Se había revelado como homicida. Desde entonces su obra sería restringida. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Definitivamente, después de la ascensión de Cristo, Satanás ya no tuvo acceso al cielo. Ahora, queremos analizar cuándo fue restringido Satanás y él se dio cuenta que ya no tenía acceso. Veamos el año. La clave está en Apocalipsis capítulo 12, el verso 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Cuando el dragón se da cuenta que no tiene acceso al cielo, entonces él persigue a la mujer, persigue a la iglesia. La clave entonces está si descubrimos en qué año el dragón hace una gran persecución contra la iglesia. Sabremos el año en que el dragón se dio cuenta que ya no tenía acceso al cielo. Y encontraremos el año en que el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles combatieron. Para ello, vamos a leer lo que dice Hechos de los
apóstoles, pero en la Biblia. Hechos, el capítulo 8, el verso 1. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia, contra la mujer que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Encontramos entonces que inició una persecución, y la clave es cuando apedrearon a Esteban. Y sabemos que Esteban fue apedreado en el año 34 después de Cristo. Y también se refuerza en Hechos, el capítulo 13, Hechos capítulo 13, el verso 50. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su región. Sí, el dragón utilizó a los judíos para perseguir a la iglesia. Y específicamente esa gran persecución inició en el año 34 DC, después de Cristo. En ese año el dragón pierde la guerra en el cielo. En ese año él se da cuenta que ya no tiene acceso al cielo. Por eso ocurrió la guerra, porque él no tenía acceso. Se le limitó forzadamente. Tuvo que regresar a la tierra, enojado a vengarse de Cristo a través de su iglesia, de sus fieles. Impresionante. Entonces definimos que Satanás encuentra su segunda derrota en la era cristiana cuando pierde la guerra con Miguel, porque Miguel significa ¿quién como Dios? Ahora analicemos el punto sobre la mujer sustentada durante 1260 años. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, el verso 14. Pero le fueron dadas a la mujer 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde se es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces tenemos que la mujer se le da 2 alas de grande águila. Para ello necesitaremos esta gráfica profética. Tenemos a la mujer con las 2 alas de grande águila para volar al desierto. Debemos comprender que de acuerdo a Hechos capítulo 8, el verso 1, la mujer, la iglesia estaba en Jerusalén, en la tierra santa, pero huye de Jerusalén a tierra gentil. Entonces el desierto es todo el territorio fuera de la tierra santa. Entonces la mujer se le da 2 alas de grande águila para que vuele al desierto, a la tierra de los gentiles. Y estando allí, en la tierra de los gentiles, se le promete que va a ser sustentada durante tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo representa un año. 2 tiempos representan 2 años. En la Biblia dice un tiempo, tiempos, es plural, implicando que son 2. Por eso decimos 2 tiempos igual 2 años. Y luego dice medio tiempo, es decir, medio año. En Apocalipsis capítulo 12, el verso 14, tenemos en realidad 3 años y medio en tiempo profético. Convirtamos los 3 años y medio a meses. Para ello debemos comprender que un año es igual a 12 meses. Medio año es igual a 6 meses. Con esta información ahora hagamos una pequeña operación.
3 años por 12 meses igual 36 meses. Más los 6 meses del medio año. Entonces tenemos 36 más 6 meses igual 42 meses. Este resultado que nos da lo comprobaremos con la Biblia. Para ello leamos Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Entonces estamos interpretando correctamente. Ahora convirtamos los 42 meses a días. Pero debe quedar claro que un mes bíblico consta de 30 días. Entonces, hagamos una pequeña operación. 42 meses por 30 días igual 1260 días. Si encontramos esta cifra en la Biblia, implica que lo que hemos dicho es correcto. Leamos Apocalipsis 12, el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, en la tierra de los gentiles, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustente durante 1260 días. Corrobora entonces que lo que hemos hecho es correcto. 1260 días, si le aplicamos el principio de día por año basado en Números 14:34, Ezequiel 4:6, entonces tendremos 1260 años, porque es día por año. 1260 días igual 1260 años, que iniciaron desde el 538 DC, después de Cristo, y terminaron en 1798 después de Cristo. Maravilloso. La mujer fue sustentada durante todo ese periodo. Dios cumplió. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos, la música que tanto te ministra, y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La tercera derrota de Satanás en la era cristiana. Eso está descrito en Apocalipsis capítulo 12, verso 15, 16 y 17. Satanás ha utilizado tácticas, estrategias. La primera ha perseguido a la mujer. La segunda ha tratado de paganizar la iglesia, inundándola con inconversos. A eso le llamamos el diluvio del dragón. Para entender ese punto, primero tenemos que corregir 2 versículos de Apocalipsis 12, el verso 15 y el verso 16. Nos dice: entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. En estos 2 versos se dice río, río, río. Agua como un río. En el original no dice río. En la versión que usó Elena G. de White para escribir sus libros, me refiero a la versión en inglés King James, no dice río, sino que dice diluvio. En inglés la palabra que se utiliza es flood, que se traduce como diluvio. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, el verso
15 y el verso 16 debe leerse correctamente. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio, para que fuese arrastrada por el diluvio. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Si su versión dice río, debe sustituirlo por la palabra diluvio, que es el término correcto en el original, en la versión King James que usaba Elena de White. Diluvio es la clave, porque el propósito del dragón es inundar a la iglesia con un diluvio. El diluvio está formado por agua. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, el verso 15, agua representa gente. Pero como este diluvio viene de Satanás, no puede ser gente buena, debe ser gente mala, inconversos, estorbando a la iglesia de Dios. El diluvio del dragón tiene dos secciones. La primera sección la ubicamos en los primeros siglos de la era cristiana. La segunda sección la ubicamos en el tiempo del fin, nuestro tiempo, y está activo. Por lo tanto, debe ser de vital importancia su análisis. Pero empecemos con el diluvio del dragón en los primeros siglos de la era cristiana. El emperador Domiciano persiguió a los cristianos. Él dio el decreto del destierro para el apóstol Juan a la isla de Patmos. Luego tenemos al emperador Constantino el Grande, que estuvo en el poder durante 31 años, desde el año 306 hasta el año 337. Sí, en ese periodo Constantino tuvo un concilio con más de 300 representantes religiosos en Nicea, cerca de Estambul, donde llegaron a un acuerdo en un concepto donde se dijo que Jesús y Dios son la misma entidad. Ese acuerdo lo firmaron el 19 de junio del año 325. Constantino se bautizó al cristianismo y fue histórico porque se convirtió en el primer emperador bautizado al cristianismo. Eso también lo avala la historia y el espíritu de profecía. Leamos lo que dice la historia sobre Constantino y las conversiones de paganos. El libro La Roma de Gibbon, tomo 2, páginas 273 y 274 nos declara: por los edictos de tolerancia, él, Constantino, quitó las desventajas temporales que habían hasta ahora retardado el progreso del cristianismo, y sus ministros activos y numerosos recibieron un permiso gratis, ánimo liberal, para recomendar las verdades salutíferas de revelación por cada argumento que pudiera afectar la razón o la piedad de la humanidad. El balance exacto de las dos religiones, el cristianismo y el paganismo, continuó por solo un momento. Las ciudades que señalaron un celo destacado, destruyendo voluntariamente sus templos paganos, fueron distinguidas por privilegios municipales y recompensadas con donativos populares. La salvación del pueblo común fue comprada a un precio fácil. Sí, esto es verdad. En un año, 12,000 hombres fueron bautizados en Roma, además de un número considerable de mujeres e hijos, y que una vestimenta blanca y con 20 piezas de oro habían sido prometidos por el emperador a cada converso. Esto fue una ley de Constantino que dio libertad a todos los esclavos que aceptaran la cristiandad. Esto revela que el diluvio
del dragón metiendo paganos en el cristianismo se inició. Pero también tenemos un dato sobresaliente, y es que el emperador Diocleciano, en el año 380, el 27 de febrero, firmó un decreto donde adoptaba como religión del Estado el cristianismo. Así que se fortaleció más el paganismo dentro del cristianismo, porque en dicha fecha a los paganos se les persiguió para que se unieran al cristianismo. Así fue como en los primeros siglos de la iglesia cristiana el diluvio del dragón se introdujo en la iglesia. Leamos lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo 22, en la página 435. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia. Dice acá una ola de paganismo en esta versión antigua de conflicto de los siglos, pero en el original, en inglés, el conflicto de los siglos no dice una ola de paganismo, dice un diluvio de paganismo. En el conflicto de los siglos, en el original en inglés, se utiliza la palabra flood, que se traduce como diluvio. Una traducción moderna, reciente, de conflicto de los siglos, lo tengo en mi posesión, el conflicto de los siglos de Elena G. de White. Esta versión de conflicto de los siglos fue publicada en el 2010 y sí traduce bien la palabra que estamos analizando. El conflicto de los siglos, el capítulo 22, página 435, nos dice: para conservar a los conversos se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue un diluvio de paganismo que inundó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. Efectivamente, fue un diluvio la que el dragón Satanás metió en la iglesia en sus primeros siglos en la era cristiana. Analicemos el diluvio del dragón en el tiempo del fin, nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 12, el verso 15 nos dice: entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio, para que fuese arrastrada por el diluvio. El libro El conflicto de los siglos, que fue publicado en el 2010, nos da la traducción correcta en el capítulo 22, la página 435. Coloca un diluvio en el pasado de paganismo y coloca un diluvio de mundanalidad en el presente. Leamos el diluvio que está colocado en el pasado y que ya hemos explicado. Un diluvio de paganismo que inundó la iglesia. Observen, está hablando del pasado que inundó. Ahora habla sobre el presente. ¿No ha repetido el mismo proceso en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Un diluvio de mundanalidad inunda la iglesia y trae consigo a sus costumbres, prácticas e ídolos. ¿Observamos? La inspiración coloca un diluvio de paganismo en el pasado. Ya lo hemos explicado en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Pero coloca un diluvio de mundanalidad en el presente, porque dice: un diluvio de mundanalidad inunda la iglesia y trae consigo sus costumbres, prácticas e ídolos. Este diluvio está activo. El dragón está inundando a la iglesia presente, al pueblo de Dios. También lo refuerza el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, el capítulo La Iglesia de Cristo, la página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae
a ella a personas que no están convertidas. Sí, el dragón está activo metiendo el diluvio de personas inconversas. Llámele cizaña, llámele cabritos, llámele mal pez, llámele vírgenes insensatas. Pero es el demonio, es Satanás el que ha metido y está metiendo esa gente inconversa en la iglesia. Leamos lo que habló Elena de White sobre esta infiltración en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 22. En la página 249, versión antigua, dice: entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. La orden de los jesuitas. También el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502, nos da un sueño donde se pronosticó la infiltración de los jesuitas. Dice así: esa noche soñé que estaba en Battle Creek. Debo mencionar que en esa ciudad es donde estaban las oficinas de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día a nivel mundial. Actualmente, las oficinas de la Conferencia General están en Silver Spring, en Maryland, que significa Tierra de María, un estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien. Y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. ¿Qué es lo que tenía Elena de White en la casa? Sus libros, el espíritu de profecía, y especialmente tenía el conflicto de los siglos. Dicen, han hablado contra nuestra santa orden. El conflicto de los siglos, propiedad de Elena de White, habló contra la santa orden de los jesuitas. A pesar de que es cierto que el dragón ha inundado a la iglesia actualmente con un diluvio de cizaña, a pesar de que la iglesia hoy está infiltrada desde los más altos rangos y hasta los puestos más bajos, hay una promesa de rescate, según la profecía de Apocalipsis capítulo 12, el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Lo primero que debe aclararse es que la tierra aquí no representa a Norteamérica, no representa el territorio de Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque la tierra aquí en Apocalipsis 12:16 se traga, absorbe, elimina el diluvio de cizaña.
Y Estados Unidos, en lugar de eliminar en el pasado y en el presente cizaña, produce cizaña. Les puedo poner varios ejemplos. En San Francisco y Oakland, en el tiempo de Elena de White, ella declaró que esas dos ciudades se estaban convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Imagínense, homosexuales, lesbianas, ya en el tiempo de Elena de White. Ahora, en nuestro tiempo, Estados Unidos de Norteamérica ha legalizado la ley que favorece el matrimonio homosexual y lésbico, hombre con hombre, mujer con mujer. Por favor, la tierra no puede estar representando aquí a Estados Unidos de Norteamérica para eliminar cizaña, para eliminar el diluvio de inconversos que el dragón ha arrojado en la iglesia. No es así. Entonces, ¿qué representa la tierra en Apocalipsis 12:16? Dice que abre su boca y se lo traga. Para entender qué representa la tierra acá en este verso, debemos entender el principio de tipo y antitipo. Es lo que nos va a ayudar a solucionar y encontrar el significado. El conflicto de los siglos, el capítulo titulado Una profecía significativa, en la página 375 nos dice que el tipo se encontró con el antitipo, haciendo referencia a el cordero de sacrificio y Cristo como cordero en la cruz. El tipo y el antitipo se encontraron. Si hay un tipo, debe haber un antitipo. Y el tipo se repite en el antitipo. En este caso, en el pasado debe haber un ejemplo donde la tierra se abrió y se tragó a los rebeldes, a la cizaña que estaban infiltrados en el pueblo de Dios. Si encontramos el tipo, entonces indica que se tiene que repetir en nuestro tiempo la eliminación de la cizaña. Para ello, dirijámonos al libro de Números. Números, el capítulo 16, el versículo 32. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Aquí tenemos el tipo, pero hay más evidencia. Números, el capítulo 26, el versículo 10 nos dice: la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió. Obsérvese esta evidencia. La tierra abrió su boca. Veamos otra cita más. Y lo encontramos en Salmos, el capítulo 106, el versículo 17. Nos dice: entonces se abrió la tierra, tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Nuevamente se nos está diciendo que la tierra se abrió tragándose a estos rebeldes que estaban dentro del pueblo de Dios. Deuteronomio, en el capítulo 11, el versículo 6 nos dice: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, Rubenita, cuando ante todos los israelitas la tierra abrió su boca y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado. Suficiente evidencia mostrando que en el pasado se tragó la tierra a Coré, Datán y Abiram, que eran parte del pueblo de Dios, pero fueron rebeldes, se opusieron al profeta Moisés. Y no solo eso, sino que hasta pretendieron que todos los que estaban en el pueblo de Israel eran santos, considerando que Éxodo capítulo 12, el verso 38, nos informa que entre el pueblo de Israel se infiltró una multitud mixta
de inconversos que acompañó al movimiento de Israel. También en el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 4 nos dice, los extranjeros, dice esta versión, pero la versión King James, en inglés, la versión que usó Elena de White, dice, la multitud mixta que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quiénes fueron los que incitaron a los israelitas a que pidieran carne? Los de la multitud mixta, esos infiltrados que estaban allí. A pesar de que estaba la multitud mixta entre el pueblo de Dios en el Israel antiguo, Coré, Datán y Abiram, que eran parte del pueblo, que eran líderes, se atrevieron a decir lo que está descrito en Números capítulo 16, el verso 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya, porque todos los de la congregación son santos y en medio de ellos está el Eterno. ¡Qué bárbaros! No todos eran santos porque ahí estaba la multitud mixta, infiltrada de paganos. Pero ellos dijeron que todos eran santos. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abiram? Lo dice la Biblia. Números, capítulo 16, verso 29. Si estos hombres mueren como todos los hombres, o si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Eterno no me envió. Números, capítulo 16, el verso 30. Pero si el Eterno hace algo nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas y descienden vivos a la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. Verso 31. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. Verso 32. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. La tierra abre su boca y se traga a la cizaña, a los infiltrados, a los rebeldes dentro del pueblo de Dios. Este es el tipo. También el espíritu de profecía nos dice la misma verdad. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo La rebelión de Coré, en la página 423 y 424 nos dice, mas si el Eterno hiciese una nueva cosa y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. De pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió, los rebeldes cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía y perecieron de en medio de la congregación. Como hemos visto con la autoridad de la Biblia y del espíritu de profecía, decimos que el tipo de la destrucción de Apocalipsis 12 está en Números capítulo 16, el verso 32, cuando la tierra abre su boca y se traga a los rebeldes, a los infiltrados. El antitipo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 12, el verso 16, y dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el diluvio que el dragón había arrojado de su boca. Puesto que este diluvio del dragón es una gran multitud, es un gran número de personas que él ha metido en la iglesia como sus agentes para no ayudar a la iglesia, sino para destruir, para mundanalizarla. Entonces, no solo es inminente, sino que es necesario que la iglesia sea purificada y todo el diluvio de cizaña infiltrada sea eliminada. Dios utiliza diferentes ilustraciones para mostrarnos la destrucción inminente en el pueblo de Dios. Como cizaña, de acuerdo a Mateo 13, será quemada. Como cabritos
serán enviados al castigo eterno. Como vírgenes insensatas, no se les dejará entrar. Como diluvio del dragón, la tierra abre su boca y serán tragados. Todas estas ilustraciones nos llevan a un solo punto. La iglesia de Dios va a ser purificada. Pecador infiltrado en la iglesia va a ser eliminado. Lo indica no un profeta, varios profetas lo están señalando. Amós, capítulo 9, el verso 10 dice enfáticamente: a espada morirán los pecadores de mi pueblo. Isaías 66, 16 dice que a fuego y espada morirán toda carne, y los muertos del Señor serán multiplicados. Y finalmente Ezequiel capítulo 9, el verso 6, Cristo le da la orden a sus ángeles: matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres que no tengan el sello. Van a morir. Ahí está la orden. Todo nos lleva a el capítulo 9 de Ezequiel, al juicio que está por empezar, y lo explica Elena de White en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 65 y la página 66. Nos dice así: el Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, versos 5 y versos 6. La sierva del Señor interpreta: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Claro, porque la iglesia está infiltrada, por decirlo así, por una quinta columna. Por si fuera poco, el espíritu de profecía nos dice muy claro en manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán futuro, literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida, no entienden. Viene y se acerca una matanza. Estamos tratando de sonar alarma entre el pueblo de Dios. Dios nos lo está reflejando por ilustraciones, por simbolismo, por parábolas y por todo medio, para que alguno dentro de su pueblo pueda ser rescatado y pueda reaccionar y pueda entrar en sí. Esa es la misión de cada tema expuesto a través de mi persona y a través de otros siervos de Dios. Finalmente, encontramos que el dragón en Apocalipsis 12, en la era del Nuevo Testamento, en la era cristiana, el dragón encuentra 3 derrotas. La primera, cuando trata de devorar al hijo varón en cuanto naciera, no lo pudo matar. Primera derrota. Luego, el dragón pierde la guerra en el cielo. Segunda derrota. Luego, el dragón, al intentar paganizar a la iglesia, no obtiene victoria, es derrotado. ¿Por qué? Porque la tierra, porque Dios destruirá al diluvio de cizaña de jesuitas infiltrados dentro de la iglesia. Allí es donde el dragón encontrará su tercera derrota y más grande derrota. Tanta será su derrota que se enojará, tendrá ira. Y eso es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17. Entonces, después de que se elimine la cizaña en Ezequiel 9, a través de los ángeles, a través de sus espadas, entonces el dragón se airó contra la mujer, contra la iglesia, y fue a combatir al resto
de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La purificación de la iglesia es lo que traerá la ira del dragón. Es lo que traerá el tiempo de angustia de Daniel 12, el verso 1. Y única y exclusivamente los que serán protegidos por Miguel, el que ya derrotó al diablo, serán los que tengan sus nombres escritos no en los libros de la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada, patrocinado por Agencia Misionera AMI, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. Comparte. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoc Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.